Bueno, ahora vamos a ver el método de diferencias en diferencias o double difference. Eh, no va a ser tan mágico. O sea, realmente lo que acabamos de hacer con variables instrumentales para mí es como lo más parecido a hacer magia en el mundo real que hay. En el sentido de el acceso a un contrafáctico y una población que no sabemos, que no conocemos. Diferencias en diferencias es un poco menos mágico, requiere algún supuesto un poco más complicado, pero va a estar divertido igual. Espero que les resulte divertido. Y lo voy a dar en un orden que se me ocurrió a mí. Voy a ir saltando de cosa en cosa, porque, bueno, nada, es la forma en la que yo lo entendí, así que espero que se entienda. Bueno, ¿cuál es la motivación para esto? Muchas veces, muchos programas se aplican de forma totalmente heterogénea. Esto es lo que hablamos del program placement de antes. Y tuvimos que hacer un ejercicio de creatividad bastante grande para arrimarnos a tener un buen instrumento en los casos anteriores donde el program placement no era aleatorio. O digamos, el instrumento no era aleatorio, mejor dicho. Y no es tan fácil, o sea, el mayor desafío de los instrumentos es justificar la exogeneidad y la ausencia de efecto directo. Es muy difícil encontrar un instrumento de esta manera. Puede no haberlo, puede, por ejemplo, bueno, está el caso de, por ejemplo, el caso evidente del trimestre de nacimiento, que habíamos visto que de repente parecía como una cosa muy creativa, muy interesante, pero incluso en ese caso la exogeneidad estaba y la ausencia de efecto directo estaban ambas discutidas, como que no estaba tan claro que fuera de esa manera. Entonces, una cosa a la que podemos acudir es al método de diferencias en diferencias, que nos va a librar de la necesidad de un instrumento bajo algunas condiciones. Hay una condición en específico que es un poco que es complicada, pero ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a estar interesados en definir, en medir la siguiente magnitud, que es la diferencia entre, eh, bueno, vamos a ver cuáles son las variables, ¿no? T minúscula es el periodo. Esto nosotros vamos a ver acá lo que se llama el modelo 2x2, o sea, hay dos grupos y hay dos instantes temporales. Pero esto más o menos se puede extender para más instantes temporales, y bueno, con más grupos también, con algunos detalles que no vamos a discutir. Vamos a ver todo lo que vamos a ver es el modelo 2x2. Y bueno, este periodo es 0 antes de la intervención y 1 después de la intervención. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos esta variable, la conocemos, ¿no? Es el resultado para el individuo I después de la intervención, y este es el resultado para el individuo I antes de la intervención. Eh, bueno, como siempre, T mayúscula sub I indica si el individuo I pertenece al grupo de tratamiento, o sea, si recibe o no recibe el tratamiento. Bueno, y como dije, Y sub IT es el resultado observado, bueno, sí, el resultado observado, correcto, es el resultado observado del individuo I en el periodo T. Acá hay algo que tenemos que empezar a notar, que al haber incluido el tiempo, necesitamos tener la observación antes y después de la intervención. eh, que o sea, no es algo que necesitáramos antes, ¿no? Ahora tenemos dos instantes de tiempo y también lo tenemos que tener, bueno, antes también teníamos antes y después de la intervención para algunos casos, pero también lo tenemos que tener para los dos grupos, también para el grupo no tratado. eh, Bien, bueno, y vamos a ver cómo se interpreta. Bueno, ese es el resultado. Si pertenece, esto es un poco redundante. Ah, bueno, este es el modelo que vamos a aplicar. Tenemos un alfa, que es una constante de resultado. El resultado, bueno, es la constante de resultado. Ahora vamos a ver la interpretación. Beta, que solo va a aplicarse cuando el individuo pertenece al grupo de tratamiento y cuando ya se aplicó el tratamiento. Rho, que va a aplicarse cuando el individuo, o sea,
es para ver la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo que no es de tratamiento. Recordemos que acá los grupos no son necesariamente, como no son aleatorios, no comparten características. Y este gamma de acá va a controlar por el tiempo, porque podría ser que en el tiempo haya cambiado algo. Y bueno, nuestro error de siempre. Entonces, alfa es el valor esperado promedio para los individuos de control antes del tratamiento. ¿Bien? Bueno, esto después lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, si nosotros hacemos que estas dos variables sean 0 y este es el modelo real, solo sobrevive alfa. Y bueno, obviamente asumiendo que esto en promedio es 0. Sí, que esto en promedio es 0. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con la exogeneidad, que es algo divertido. Gamma mide el efecto simplemente del paso del tiempo y Rho mide el efecto por formar parte del grupo de tratamiento. ¿Bien? Bueno, y beta va a medir el double difference o las diferencias en diferencias, es que es eso que mostramos, que ahora lo vamos a mostrar. Bueno, ¿qué supuestos necesitamos? Bueno, un detalle de esta magnitud, ¿no? Esta magnitud la podemos medir, ¿no? Esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos y esto lo tenemos. No hay nada contrafáctico acá, o sea, no hay que ver cómo se relaciona esto con un efecto como real, ¿no? Porque los grupos son distintos. Podría ser que estas diferencias no den cuenta de algo, de algo que a nosotros nos signifique un efecto real, que contengan un sesgo. Entonces, vamos a mantener esto así y yo les prometo que esto va a ser útil. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, supuestos que necesitamos. Este antes no lo necesitábamos, que es la correcta especificación del modelo, o sea que los efectos son aditivos tal cual los indica el modelo. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que por las leyes que rigen el efecto, en realidad esto sea multiplicativo, por ejemplo, que sea de otro tipo, de cualquier tipo, digamos, porque no sé, hay cosas que se comportan de forma no aditiva, que son compuestas entre sí. Entonces, eso podría no pasar. ¿Por qué hasta ahora no nos interesaba hablar mucho de este supuesto? Bueno, porque el modelo básico de aleatorización es aditivo en sí mismo. O sea, a mí me interesa, o sea, independientemente si el modelo real es aditivo, lo que a mí me interesa medir es la aditividad y tengo solo dos variables, la sin tratamiento y la con tratamiento. Entonces, después lo que pase en el mundo real con la aditividad o no me interesa. No es lo que, por ahí no es lo que quiero medir. Si lo quisiera medir, tendría que modelar de otra manera para ajustarlo a algún modelo real que yo pueda llegar a conocer del mundo, ¿no? Entonces, bueno, este es un supuesto que vamos a necesitar. No necesariamente siempre lo vamos a poder testear, pero muchas veces, o sea, podemos ver que intuitivamente es así. Después vamos a ver un ejemplo de cómo. Solo vamos a ver un ejemplo en este caso. Como es difícil afirmarlo en general, ¿no? Para algún efecto en general. Pero va a ser razonable pensarlo de esta manera para muchos casos. Bueno, entonces yo dije que ese DD que nosotros definimos es igual a beta, ¿no? Entonces lo primero que me va a interesar es decir, bueno, bajo las condiciones de exogeneidad, o sea, bueno, de exogeneidad vamos a ver, pero pensando que beta no tiene ningún sesgo por el error, ¿qué es beta? ¿No? Entonces, nosotros, asumiendo que ese modelo no tiene ningún error, o que el error promedio es 0, vamos a ir tomándole, y que es el modelo real, bueno, que es aditivo, vamos a ir tomando las esperanzas, bueno, esa es la esperanza en general, y vamos a evaluar esto para el grupo de tratamiento en dos instantes temporales. Nos da esto para el caso después del tratamiento, para el grupo de tratamiento, y esto para antes del tratamiento, para el grupo de tratamiento. Y si nosotros restamos estas dos, nos va a quedar beta más gamma. ¿Bien? Después, para el grupo de control,
evaluamos, hacemos exactamente lo mismo. Nos quedan estas dos. Y si la restamos, nos va a dar gamma. Entonces, finalmente, si nosotros restamos a esto, le restamos esto, nos termina quedando que dd es igual a beta. Bien, entonces, en principio, beta estima dd, que todavía no sabemos por qué nos interesa. Bien. Bien, es exactamente lo que estamos diciendo. Para esto necesitamos poder tomar la esperanza ignorando el error. Y el libro lo que dice es que los supuestos de exogeneidad son estos tres. Y que dice, y el más importante, el libro, el que les dije, Handbook of Impact Evaluation, y dice que este es el más importante porque es un supuesto, que, etc. Pero algo que nos tiene que hacer ruido es que nosotros dijimos que los grupos de control y tratado son distintos. Entonces, ¿cómo puede ser que no covarían con el error, ¿no? Como que sería una cosa extraña. Esto es una simplificación. Yo quiero entrar más en detalle en esto. Bueno, y bueno, por supuesto, esto es lo que nos... Si estas tres cosas pasan, que nos tiene que encender alarmas, que estas tres cosas pasen, la esperanza del error tiene que ser cero, porque tiene que ser absorbidas, las cosas tienen que ser absorbidas por los otros coeficientes. No puede quedar un promedio ahí que sea distinto de cero. Bien. Entonces vamos a trabajar las condiciones por separado, pero quiero dividir el error en dos. Un error que corre para cada individuo en función del tiempo y un error constante para cada individuo, ¿no? Esta descomposición. Bien, o sea, bueno, como dije, mu sub da cuenta de la heterogeneidad de los individuos y B y T la heterogeneidad asociada al tiempo. Bien, nosotros sabemos que los individuos tienen heterogeneidad porque los grupos de control y tratamiento son distintos. Bien. Y vamos a ver qué pasa con nuestros sesgos para los tres coeficientes, haciendo algo muy similar con el modelo, ¿no? Este es nuestro modelo y sabemos que con mínimos cuadrados las medias muestrales de las poblaciones van a ser equivalentes a los coeficientes estimados que terminan sumados, ¿no? Entonces, esto es independiente de si hay exogeneidad o no hay exogeneidad, ¿no? Porque, bueno, la media puede estar sesgada porque no haya exogeneidad. Entonces, el promedio para el grupo no tratado en el instante cero tiene que ser lo que estimemos de alfa. De la misma manera, con los otros promedios tenemos los otros coeficientes. Y ahora vamos a ver con qué promedios extraemos cada coeficiente. ¿Bien? Entonces, ρ, el coeficiente estimado para ρ, tiene que ser la resta entre estos dos promedios. ¿Bien? Y vamos a ver qué pasa si le tomamos la esperanza a ρ. Entonces, la esperanza para el estimador es la esperanza de esta magnitud de acá, o sea, y antes, para el individuo antes de ser tratado, dado que fue tratado, menos el resultado para el individuo antes de ser tratado, dado que no fue tratado. Y bueno, vamos a sustituir el modelo en esto y vamos a ver qué nos da. De este de acá tenemos, dado que fue tratado, aparece ρ, alfa siempre está, y después tenemos los dos errores, ¿no? De nuestra descomposición del error, acá los expandimos. ¿Dónde el error? Y dado que el grupo es tratado, ¿bien? Y para cada individuo, la esperanza de ese error, ¿no? Y este término de acá simplemente va a tener a alfa. Entonces, ρ, la estimación de ρ nos va a dar el parámetro de ρ más un sesgo que tiene que ver con la diferencia heterogénea entre los grupos en sí y la diferencia previa temporal, por el error temporal entre el grupo tratado y el grupo no tratado. Bien.
Entonces, el sesgo de Rho proviene de que esto sea distinto de 0 o de que esto sea distinto de 0. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa con los otros coeficientes y después vamos a volver a qué nos implica esto, qué tenemos que pedir. Vamos a ver que esas condiciones que habíamos pedido no necesariamente, las que pedía el libro, no necesariamente las necesitamos todas como están. ¿Qué pasa con gamma? Bueno, hacemos lo mismo. Sabemos que es la resta de esos promedios, tomamos la esperanza, evaluamos eso en el modelo y nos queda que la estimación de gamma va a tender a el verdadero gamma más un sesgo que tiene que ver con cómo cambia el grupo no tratado antes y después de ser tratado. ¿Bien? El grupo en su error. Esto es el error del grupo, ¿no? No cómo cambia el grupo en sí mismo. ¿Bien? Acá lo que... bueno, acá, este detalle, perdón, me mareé. Bueno, acá lo importante también es notar que este término de acá es el mismo que este término de acá y por eso se cancela. ¿Bien? Entonces, acá el error relacionado a la diferencia de los grupos, a la heterogeneidad del grupo de control y del grupo de tratamiento, no nos va a interesar su diferencia en promedio. Bien. Que es lo que llamamos la heterogeneidad constante. No nos genera sesgo en este parámetro. Y entonces el único sesgo de gamma proviene de gamma, el estimado de gamma, proviene de que esta diferencia sea distinta de 0. ¿Bien? Y vamos a ver qué pasa con beta. Beta es un poco más extenso. Tenemos los 4 promedios, porque ya vimos que beta estima el de D. Bueno, igual, bueno, está bien. Son estos 4 promedios. Si pasamos a esperanzas, tenemos el double difference, como lo tenemos siempre. Y enchufando todas estas esperanzas en nuestro modelo, nada más que con el supuesto de aditividad, van a aparecer los distintos errores, ¿bien? Y los coeficientes mismos. Si restamos cada grupo, nos va a aparecer para el grupo tratado beta más gamma más la diferencia en el error promedio, el error que es a cuenta del tiempo para el grupo tratado, y en esta otra resta nos queda gamma más la diferencia, la misma diferencia para el grupo de control. ¿Bien? Entonces, nuestro sesgo para beta va a provenir de esta resta. ¿Bien? Entonces, solo si esto que está acá es distinto de esto que está acá, vamos a tener un sesgo cuando estimemos beta sombrero, cuando estimemos el coeficiente. O cuando estimemos beta. Bien, entonces, ahora viene algo muy interesante que es, a mí que me importa Rho sombrero, ¿no? Porque nosotros, para que Rho sombrero sea insesgado, necesitamos esto, pero esto no necesariamente se va a cumplir, porque son dos grupos distintos. Entonces, no me interesa. O sea, ¿qué me interesa? Que Rho sombrero salga sesgado. Si a mí no me interesa medir Rho sombrero. Que salga sesgado. O sea, no lo voy a usar para la interpretación. Entonces esto no me interesa. ¿Bien? Esto es divertido. Y tampoco me va a importar lo que le pase a Gama Sombrero. Entonces esta condición tampoco me va a interesar, en principio. Porque, ¿para qué quiero que sea estimado sin sesgo? Bien. ¿Bajo qué condiciones no se cumple esto? Bueno, esto es interesante. Acá se habla de en el tiempo se habla de shocks de cambio. ¿Bien? Entonces, supónganse que al grupo de control lo parte un rayo, por ejemplo. O sea, bueno, ¿por qué esto que está acá no está relacionado con este mood acá? Bueno, porque al tener en cuenta el tiempo,
hay errores que pueden pasar con el tiempo. Entonces, ¿qué podría ser que nuestro grupo de control tenga un error distinto que después que antes? Bueno, puede venir un rayo y lo parte al grupo de control, o viene una gran crisis económica justo en los individuos que eran parte del grupo de control, o lo que sea. Entonces, bajo esas condiciones, esto no se cumple. Yo tendría que, de alguna forma, saber que no hubo ningún shock que afecte los errores del grupo de control. Pero tampoco me importa. Entonces, esto no me importa. Lo único que me va a importar es el sesgo de beta, de cuando estimemos beta. ¿Bien? Que esto se cumpla, para que no sea insesgado, es lo que se llama tendencias paralelas. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, de este lado tengo la resta de lo mismo que tenía para el caso del sesgo de gamma. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bueno, imagínense que cae una crisis económica muy fuerte justo en el grupo de control, o casi una crisis económica en general, una gran crisis económica. Entonces eso afecta los errores en función del tiempo. Entonces, no sé, esta resta me va a dar distinto de 0, pero si afecta de igual manera al grupo de tratamiento, estos van a ser iguales. Esos son los que se llaman shocks simétricos. Ahora, yo podría tener shocks asimétricos. Por ejemplo, no sé, le doy un subsidio a los agricultores del sur y no a los del norte, por algún motivo, porque no sé, los del sur necesitan más ayuda por lo que sea, pero los agricultores del norte tienen una sequía y los del sur no. Bueno, ese es un shock asimétrico. Entonces, eso va a romper nuestro supuesto que hace que no tengamos sesgo al estimar beta. ¿Bien? Entonces, cuando este supuesto se cumple, sucede lo que llamamos tendencias paralelas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se resumen los supuestos entonces? Por supuesto necesitamos el de aditividad. Para los que están relacionados con la exogeneidad, solo nos interesan las tendencias paralelas porque solo nos interesa estimar bien beta. No queremos que haya spillovers, o sea que los individuos del grupo tratado cambien a los individuos del grupo no tratado, o modelarlo explícitamente, que es algo muy complicado, que tendría que ver con saber qué individuos interactúan entre sí. O sea, yo tendría que tener el grafo de individuos que pueden interactuar entre sí y asignarles un coeficiente a todas esas interacciones. Se puede hacer, pero mejor si no hay spillovers. Y también algo que se llama ausencia de efectos de anticipación antes del tratamiento, o modelarlo explícitamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, podría ser que yo estoy por dar el subsidio a los agricultores del sur, y como los agricultores del sur saben que van a recibir el subsidio, entonces cambian su comportamiento y toman un préstamo porque con eso van a invertir en lo que sea, y no sé, 6 meses después les damos finalmente el subsidio. Y ellos ya sabían que lo iban a tener porque, no sé, se venía hablando en la tele, por decir algo. Bueno, y nosotros, al medir eso, todo esto depende de cuándo nosotros midamos el resultado, ¿no? Pero si nosotros, cuando medimos el resultado, hay algún efecto de anticipación, y lógicamente va a haber un sesgo, porque lo que estamos midiendo ya cambió por cómo nosotros anticipamos lo que íbamos a hacer. La otra alternativa es modelarlo explícitamente. Pero bueno, es más complicado. Bueno, ¿cómo se podría modelar explícitamente? Yo podría tener más instantes temporales también. Esto se puede ampliar en la cantidad de instantes temporales. Y de esa forma podría tener alguna medida de esto. ¿Bien? Y con esto logramos que lo que queríamos medir, o lo que ya podemos medir, ¿no? Porque todas estas esperanzas son medibles, es igual a beta, que bueno, es igual a esto mismo. La cuestión es, ¿para qué queremos esto? ¿No? Porque, bueno, yo no estoy convencido de que esta diferencia, agarro un grupo, lo trato, veo lo que le pasa antes y después, agarro otro grupo, no lo trato, veo lo que le pasa antes y después, y eso, ¿qué me dice del efecto de mi tratamiento? Es como, no parece intuitivo
que esto nos diga algo, algo que nos interese, ¿no? Porque es como, bueno, acá dónde están los contrafácticos, ¿no? Como yo lo que quiero saber es qué le hubiera pasado al grupo de tratamiento si no le daba el tratamiento, ¿no? Lo que les pasó a los dos y restarlo. Bien. Si vemos la definición, digamos, observable, estas son esperanzas, no son observables, pero digo, yo estas cosas las puedo medir de lo que definimos como DD, y cambiamos a la notación que veníamos usando. Esto es, en este caso, dado que fue tratado, es lo mismo que el resultado en el individuo Y después, o sea, después del tratamiento, si fue tratado, dado que fue tratado. O sea, esto, hasta ahora lo único que hicimos fue agregar un componente de notación que nos va a permitir poder empezar a pensar en contrafácticos. Pero esta expresión de acá y esta expresión de acá son equivalentes. ¿Bien? Hacemos lo mismo para todos los términos. Y vamos a hacer el truco. Me parece que el truquito es el mismo que habíamos hecho antes. No sé si era. Bueno, obviamente esto depende del tiempo, pero es muy. Bueno, vamos a. No me acuerdo si era la misma esperanza o análoga la que sumamos y restábamos, pero vamos a sumar y restar esta esperanza que es contrafáctica, porque si yo estoy en el grupo tratado, no sé lo que me pasó después sin tratamiento. ¿Bien? Si yo sumo y resto esto, bueno, acá lo resto y acá lo sumo, puedo agrupar esto en términos y esto que está acá, estos dos términos de acá, de alguna forma están relacionados con tendencias paralelas. Ahora vamos a ver cómo. Si nosotros agarramos nuestro modelo y asumimos aditividad, o sea, eso está bien, las siguientes cantidades, estas, las podemos interpretar de la siguiente manera. Tenemos, digamos, si no fue tratado en el instante 1, tenemos alfa. ¿Y por qué aparece rho por t sub i? ¿No? Eso es algo que se podrían preguntar. Bueno, porque esto en realidad contabiliza por la diferencia que tenían los grupos antes del tratamiento. Entonces también tiene que estar en este caso. ¿Bien? Más gamma más los dos errores que vimos antes. Y si no es tratado, desaparece nuestro rho. Bueno, perdón, si no es tratado, no. Si el tiempo es 0, desaparece nuestro rho. ¿Bien? Porque eso estaba multiplicado por t. ¿Bien? Entonces, si nosotros restamos estos dos términos, vemos que lo que sobrevive es la diferencia entre los errores que dependen del tiempo para cada individuo y gamma. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a tomar estas esperanzas. En cada uno de los grupos nosotros teníamos este grupo de acá y este grupo de acá. Lo que vamos a hacer es agrupar esto en la misma esperanza, porque están condicionadas por el mismo término, entonces por linealidad de la esperanza lo podemos agrupar. Bien, siempre estos de acá son si no hubiera sido tratado, 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 dados los dos grupos. Bien, que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces, por la resta que hicimos antes, esto nos va a quedar gamma más esa diferencia en los errores en esperanza, pero para el grupo tratado y para el grupo no tratado. Bien, ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos tendencias paralelas, que es exactamente esto que está acá, o sea que estas dos cosas son iguales, cuando nosotros restemos estas cosas, por supuesto que gamma se cancela y estas dos de acá van a ser exactamente iguales. ¿Bien? Entonces, esto de acá es exactamente igual a esto, por lo que todo esto que está acá es 0. ¿Bien? Cuando reemplazamos ese bloque por 0, ¿qué sobrevive? Bueno, sobrevive esto. ¿Y esto qué es? Es lo que le pasó al grupo de tratamiento, dado que está en el grupo de tratamiento y siendo tratado, y dado que está en el grupo de tratamiento, menos, dado que está en el grupo de tratamiento, no siendo tratado. ¿Y qué es esto que está acá? Es el treatment over the treated. Quiere decir que, o sea, esto no es una casualidad, pero que la misma condición que nosotros necesitábamos para que
beta sea insesgado es la que necesitamos para que esta cantidad que definimos dd sea igual al tot, a esta diferencia, esta diferencia contrafáctica que nosotros necesitamos. Bueno, qué ofertón, ¿no? O sea, tenemos solo esa condición para que se cumplan estas dos cosas, tanto para que beta estime a dd y tanto para que dd sea igual al tot. ¿Bien? Ahora, todo esto dd es medible. Entonces, ¿por qué querría un modelo lineal? Bueno, por la misma razón que quería el modelo lineal antes. Quiero agregar variables de control, quiero ver los p-valores, testear hipótesis, quiero complejizar el modelo. Todo eso se sigue manteniendo. ¿Bien? Y ahora, algo muy interesante que podrían decir es, bueno, ya me mostraste que los efectos no son homogéneos, o sea que el modelo real no es con un beta fijo, ¿bien? Y ya vimos que eso nos podía traer problemas. Entonces, vamos a ver qué pasa si el efecto es heterogéneo, o sea, vamos a asumir que el modelo real es con un beta sub i, porque no es lo mismo el efecto que tiene para un individuo que el efecto que tiene para otro individuo. Nuestro estimador sigue siendo este, ¿no? O sea, nuestro estimador, dado nuestro modelo, van a seguir siendo estos promedios. Si nosotros pasamos esto a esperanzas, o sea, la esperanza de lo que vamos a estimar, obtenemos esto, como habíamos hecho antes. Y si sustituimos, bueno, el modelo real sería en cada celda. ¿Por qué? Porque no es el modelo, es el modelo real, ¿bien? O sea, yo sé que yo voy a estimar esto, pero yo quiero ver qué estoy estimando si el modelo real es otro, ¿bien? Es otra forma de ver lo que veníamos haciendo. Antes lo hicimos aplicando covarianza a un lado, a otro, definiendo beta de una manera. Ahora lo estamos haciendo sencillamente aprovechándonos de cómo cuadrados mínimos la estimación termina siendo el promedio. Nos va a quedar esto que está acá, ¿bien? Entonces, vamos a, no voy a, ya no sé ni cómo traquear cómo es la resta, o sea, están acá las restas. Si nosotros hacemos una resta y la otra, nos van a quedar estas expresiones. Y cuando veamos esto en el estimador cuando veamos a qué va a tender beta sombrero, vamos a ver que nos queda nuestras condiciones que tienen que ver con tendencias paralelas y la esperanza de beta sub i, dado que t sub i es igual a 1. Lo mismo que nos pasaba con la aleatorización cuando los efectos eran heterogéneos. O sea, ¿qué estamos calculando? El promedio de los beta sub i's. ¿Bien? Así que buenísimo, no nos pasa nada, no nos trae ningún problema que el efecto sea heterogéneo. Así que dentro de todo nos quedó un poco más sencillo que variable instrumental y tenemos algún efecto medio mágico, ¿no? Que esto de que las tendencias paralelas hagan que algo que midamos termine en el tot, para mí es divertido. Es menos mágico que la variable instrumental, pero es divertido. Bueno, y vamos a ver un ejemplo. Este es un paper muy citado que los libros del Banco Mundial recomiendan y que tiene que ver con el efecto en la mortalidad infantil de la privatización de obras sanitarias en los 90 y de los suministros de agua en general. La decisión de privatizar o no el servicio quedó a cargo de los distintos municipios, ¿bien? Y el acceso a agua potable de calidad es muy importante para la supervivencia de niños, porque tienen el sistema inmune deprimido y una de las, no me acuerdo si era la tercera causa de muerte en niños, son enfermedades asociadas a la diarrea. Y bueno, el agua puede traer muchas enfermedades si no hay un acceso seguro al agua. Y la pregunta es, ¿la decisión de privatizar tuvo un efecto positivo o negativo en la mortalidad infantil de los municipios que decidieron privatizar? Bueno, este paper que cito acá, que es de los mismos autores que el del servicio militar obligatorio, que habíamos visto antes, va uno de los mismos autores, los otros no. Dicen que hay varias hipótesis por las cuales esto puede operar. Después desarrollan más las hipótesis midiendo qué pasó con estas hipótesis, pero en principio la mortalidad se podría reducir porque la empresa privada está más incentivada a la eficiencia, entonces va a funcionar mejor. La demanda es inelástica por lo menos para el agua que uno necesita para la subsistencia. Después, si el agua es gratis, uno puede salir y lavar el auto, lavarle la vereda al vecino, no sé, a poner una fuente de agua, cualquier cosa. Pero para la subsistencia, la demanda es
prácticamente inelástica porque todos necesitan agua potable y no hay competencia. Entonces a la empresa privada le conviene siempre expandir la red y si se expande la red hay más personas con acceso a agua potable de calidad. Después, las empresas privadas tenían acceso a créditos internacionales. El Estado en esta época estaba quebrado, no tenía acceso a los mercados de crédito, pero una empresa sí tiene acceso a los mercados de crédito, entonces de esa manera puede invertir. Y los recursos de una empresa privada no se van a usar de forma política o corrupta o nada, como es un negocio, en teoría deberían hacerlo de forma eficiente. ¿Bien? Esas son las hipótesis para la reducción de la mortalidad. Ahora, ¿por qué podría aumentar la mortalidad? Bueno, si no hay buena regulación, puede dar servicios de mala calidad. Te conecto el servicio, pero el agua viene sucia, no sé. Porque el Estado no controla, o porque no le importa, o porque la empresa hace lo que quiere, porque no le interesa el bienestar de las personas. También podría no interesarle expandir el servicio a hogares que son de bajos ingresos porque o no tienen plata para pagarlo o después no van a pagar las cuentas o sencillamente porque podría no interesarles. Porque por ahí en donde hay hogares de bajos ingresos menos gente se va va a contratar el servicio y la obra hay que hacerla igual. Por ejemplo, hay una cuestión de costos fijos de llevar el agua a una zona. Bueno, que hay que solventarla. Además, puede ser que sean más estrictos con los pagos, porque los usuarios que son morosos, que no pagan las cuentas a tiempo o que directamente no pagan las cuentas, van a ser desconectados del servicio y no van a tener acceso al agua, lo que va a tener un impacto en la mortalidad infantil. Y después podría ser que, al ser los precios elevados, muchos hogares no puedan pagar, que tiene que ver un poco con que no les interese expandir el servicio a hogares de bajos ingresos. Entonces, termina siendo un servicio que por ahí es para los ricos o para los hogares que igual tienen buen poder adquisitivo y que igual ya lo tenían, lo que sea. No necesariamente va a llevar una expansión de la cobertura de la red. Bueno, otro detalle acá es que no hay competencia, es que no solo no hay competencia en el sentido de que el servicio de agua es un monopolio, sino que no hay competencia nada, o sea, el agua mineral es mucho más cara y el agua, por ejemplo, extraída de pozos o de otras fuentes también es mucho más cara. Entonces es como que te conviene, también le conviene al usuario. En el sentido de la competencia que podría venir de otros lados. Esto también lo discuten en el paper. Y bueno, el modelo que van a proponer es este. Bien, donde el resultado va a ser la tasa de mortalidad. Esto lo van a hacer por municipio. En el municipio I, en el año T, este DI y T es una indicadora de si el servicio fue privatizado en el municipio I y año T. Acá lo que estamos haciendo es, tenemos T's que son más de 2, es uno por cada año. En X y T vamos a tener variables de control de los municipios a lo largo del tiempo. Después tenemos mu sub I, que es el efecto fijo de la municipalidad I. Esto es interesante, a nosotros tener un efecto fijo para la municipalidad y después, si nosotros descomponemos el error, no vamos a tener un error relacionado al propio individuo porque ya lo estamos modelando. Entonces, este error que está acá va a depender de la variación en el tiempo directamente. Lambda de sub t es el efecto fijo del año t. Esto tiene que ver con que para controlar las cosas que podrían tener que ver con el paso del tiempo. Esto era lo que nosotros antes teníamos en t por un coeficiente. Acá lo que tenemos es un coeficiente para cada año porque tenemos varios periodos. Podría haber también, no sé, una variable por cada año que valga 0 o 1, pero esta es la forma de compactarlo. Y alfa es el coeficiente del efecto de diferencias en diferencias, porque es el que tiene la indicadora de lo que antes teníamos como el grupo tratado por el tiempo. Acá es directamente una indicadora que ya contiene, tiene compuestas las dos cosas. También es una forma de simplificar esto que, si no estirado en el tiempo, tendría un montón de variables. Este va a ser el coeficiente del efecto de diferencias en diferencias. Bien. Entonces vamos a ver
¿cómo podemos sostener los supuestos? El primer supuesto más importante de todos es el de tendencias paralelas. Acá, bueno, justamente como epsilon va a depender solo del componente variable en el tiempo, directamente podemos hablar del error en general, de este error de acá, no lo tenemos que descomponer. Y bueno, esto es difícil, porque el problema de tendencias paralelas es un problema contrafáctico. Nosotros no podemos medir si las tendencias son paralelas porque no sabemos qué hubiera pasado en el caso de que depende de algo contrafáctico. ¿Bien? Entonces no lo podemos testear, nunca lo vamos a poder testear. Pero podemos observar algunas cosas. Bien, ellos observan que la decisión de privatizar está correlacionada con un montón de variables previas a la privatización. Primero el partido político, porque el peronismo era más tendiente a privatizar y la oposición, que era el radicalismo, estaba en contra de privatizar. La pobreza del municipio, entre otras cosas, entre otras variables socioeconómicas en general, si había hogares de menos ingresos en el municipio, entonces era más probable que privaticen, capaz porque el municipio necesitaba dinero, por el motivo que fuera, pero no tienen correlación con diferencias en, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil previo al tratamiento, la caída del pre-BI previo al tratamiento, el cambio en la tasa de desempleo, el cambio en la desigualdad de ingresos. Eso quiere decir que en las diferencias previas a este modelo, los grupos tanto de tratamiento como de control, en este caso el grupo de tratamiento sería los que decidieron privatizar en el año T, y el grupo de control son los que no decidieron privatizar, eso en cada año y en general. Antes de empezar a evaluar este modelo, venían con tendencias iguales, o sea, son indistinguibles en términos de estos cambios. Entonces, esto nos da la idea de que si bien los municipios son distinguibles en función de ciertas variables, en tendencias son indistinguibles. Y esto es compatible con double difference. ¿Bien? Y tiene que ver con este supuesto de tendencias paralelas, ¿no? Podemos medir que venían comportándose de la misma manera en tendencias. Y lo otro es que en el modelo, para los años previos a la privatización, vamos a ver que las tendencias son paralelas, independientemente si después privatizan o no. O sea, si yo mido y veo lo que estima el modelo y veo los errores del modelo, veo que las tendencias vienen comportándose paralelamente a medida voy avanzando las estimaciones de los años. Entonces, esto es es bastante, ¿no? Podemos medir bastantes cosas y es bastante razonable pensar que los partidos políticos y las cuestiones socioeconómicas fueron lo suficientemente variadas como para que en tendencias no veamos ninguna diferencia. Entonces, de esta manera podemos apoyar el hecho de que haya tendencias paralelas. Después, bueno, los otros supuestos son más fáciles. Respecto de la ausencia de spillovers, no tiene sentido. O sea, si a un municipio lo conecto a la red bueno, no importa. La red de agua pasa a ser privatizada. No van a estar los del municipio llevando el agua de la empresa privatizada al municipio que no está privatizado y viceversa. O sea, no hay conexión entre esto. Entonces, no es razonable pensar que haya spillovers. Después teníamos el supuesto de ausencia de efecto de anticipación. La realidad es que nadie quiere enfermarse, o sea, y eh, no hay chance de que si yo sé que van a privatizar, yo después me enferme menos antes o me enferme más. Diga, bueno, si van a privatizar, me tomo ahora toda el agua contaminada. Bueno, nada, la gente toma siempre la misma cantidad de agua, hace siempre todo lo mismo, todos quieren evitar enfermarse, entonces no tiene sentido pensar en un efecto de anticipación en este caso. Y por último, la aditividad es impuesta pero es razonable y se puede testear con modelos alternativos. Si yo después evalúo en subgrupos poblacionales o evalúo con variables de control y sin variables de control o evalúo distintos modelos, puedo ver que los efectos son aditivos respecto de lo que yo veía en los otros modelos. Entonces después puedo ver que, no sé, que cuando voy al subgrupo de bajos ingresos,
lo que me estima para el subgrupo de bajos ingresos y lo que me estima para el subgrupo de altos ingresos, por decir algo, tiene sentido aditivamente con las proporciones de esos grupos y lo que estima este modelo. ¿Bien? Entonces esa es una forma de apoyar la aditividad del modelo. Y los resultados, bueno, hay mucha discusión de los resultados, pero en general la mortalidad infantil bajó un 8% relacionado con las causas que tienen que ver con la contaminación del agua. En municipios donde las necesidades básicas insatisfechas eran menor al 25%, no hay cambio. Y en cambio, en los municipios donde las necesidades básicas insatisfechas es mayor al 50%, la reducción es del 26,5% en la mortalidad infantil. Quiere decir que se estima que fallecieron una cantidad de 164.000, me parece que era, niños menos debido a la privatización. En general después hay toda una discusión, está muy bueno. La verdad que hacen todo extensivamente, discuten todo lo que puede discutirse y una vez que tienen estos resultados, estudian qué pasó con todas las hipótesis. Así que este está buenísimo, les recomiendo que lo lean. Eh, y bueno, es otro caso en donde, bueno, todos vivimos en Argentina, sabemos lo que se discute de la privatización o la no privatización. Por supuesto, esto no quiere decir que las privatizaciones sean buenas o que las privatizaciones sean malas o lo que sea, pero es muy interesante que podamos medir estas cosas y podamos tener este resultado para darnos una idea de qué puede pasar en este contexto, en el contexto de privatizar un servicio como es el agua, bajo las condiciones que dijimos antes, sobre todo dado que tiene una demanda inelástica y bueno, la realidad es que si después ven la discusión, Obras Sanitarias funcionaba muy muy mal, entonces eso tampoco ayuda. Y bueno, espero que les haya gustado Diferencias en Diferencias. Vamos a ver después Propensity Score Matching. Así que bueno,